Bienvenidos amigos. Hoy en esta crónica de navegante haremos un recorrido por el tema de las noticias falsas, la desinformación y bueno, pues los viejos métodos que se han usado para lograr que la humanidad, la gran masa, como decimos en algunos momentos, haga lo que una élite organizada y estructurada quiere que haga. En la frontera transparente, como siempre, van a encontrar, bueno, pues una parte de lo que estoy hablando, o al menos, si no todo, si la indicación y los enlaces a ciertos sitios por donde yo navegué para hablar del tema. Vamos a comenzar por un trabajo que, bueno, pues está publicado y ustedes con acceder allí a la frontera transparente y dar un clic, tendrán acceso a todo lo que se ha dicho en una investigación no tan antigua sobre el tema este del que hoy vamos a hablar. La primera víctima de la guerra es la verdad. Eso no lo inventé yo. Obvio que hace mucho tiempo que en varios sitios lo hemos escuchado. Periodistas de renombre y comunicadores que llevan años diciendo, contando y noticiando, también lo han estado esgrimiendo con más frecuencia en estos últimos años en que apareció un problema sanitario a nivel mundial donde el periodista se convirtió de cierta manera en un repetidor de algunas historias y en un instrumento de los poderosos para enfocar la actitud de los humanos hacia donde las grandes élites, esas que manejan el dinero y todo, querían que fuera. También, bueno, pues durante los sucesos relacionados con la confrontación y el tema de Rusia, Ucrania, la palabra guerra, que bueno, pues es la que anda por ahí, también pues hubo evidencias mucho más conocidas, pero la desinformación y la propaganda, y por eso que hablo de la guerra Rusia y Ucrania y vengo al momento actual con lo que está ocurriendo en Medio Oriente y el tema de Israel, Gaza, Hamas, Mossad y todo lo que tiene que ver con las estructuras de inteligencia, de vigilancia de esa zona. Bueno, pues también eh, debo recordarlas antes de ir al tema este de que desde épocas romanas la desinformación y la propaganda han sido características de la comunicación humana. Y en este material que yo les pido, si ustedes quieren leer completo y está en la frontera transparente el enlace, se habla desde la época de Marco Antonio cuando conoció a Cleopatra y cómo Octavio lanzó una campaña de propaganda contra Marco Antonio con el fin de arruinar su reputación. Campaña de propaganda contra. ¿Están escuchando? Según este análisis que han hecho expertos encargados de recorrer el tema, dicha campaña fue compuesta de frases cortas que se grababan en monedas casi como si fuera un antiguo tweet. O sea, salían en las monedas como un tuit, o sea, muy pocos caracteres, pero con esas frases ya pues, se enfocaba la propaganda en contra de o a favor de. Estas frases pintaban en esa época a Marco Antonio como un mujeriego, un borracho y además un simple títere de Cleopatra. Tiempo después, Octavio se convirtió en Augusto, el primer emperador romano, y sus tácticas de noticias falsas le permitieron tajar el sistema republicano de una vez por todas. Yo, amigos, los invito a leer este trabajo. Fue escrito por Julie Posetti y Alice Matthews y está con el título Una breve guía de la historia de las noticias falsas y la desinformación.
Es un poquito extenso y, bueno, pues requiere de cierta calma. Sería sumamente aburrido leerlo completo aquí en este podcast, pero yo de ahí tomé un segmento que quiero compartir y que también lo pueden leer en La Frontera Transparente, que dice que en la actual crisis los gobiernos han recurrido a utilizar la información como un arma y se han visto abusos por parte del sector de relaciones públicas, quienes muchas veces fungen como contratistas para actores políticos. Esto a la vez impone el riesgo de una carrera armamentista de desinformación que amenaza con contaminar los espacios de información creíble. En aquellos lugares donde las campañas de desinformación han sido descubiertas, los resultados han sido grandes daños para los involucrados, incluyendo las agencias y sus clientes políticos, y señalan entre paréntesis, tales como los casos de Bell Pottinger, Cambridge Analytica, que han sido descritos en la guía de, bueno, toda este análisis de Julie Posetti y Alice Matthews. De cualquier manera, yo aquí en este sitio les voy a dejar un enlace para si ustedes quieren ver de qué se trata. Les voy a dejar el enlace en La Frontera Transparente y les voy a mostrar aquí de manera gráfica. Ustedes pueden ver, este es el sitio, esta es la breve guía de la historia de las noticias falsas y la desinformación, y afortunadamente está en español y ustedes, bueno, pues lo pueden leer si así lo desean. Yo les muestro, es un trabajo sumamente extenso y, bueno, pues como ya les decía, comienzan desde la época de la campaña de calumnias de Marco Antonio, después el Gutenberg inventa la imprenta y cómo las noticias empezaron a circular de manera masiva en Europa por medio de la imprenta, y los hechos inventados también empezaron a ser difundidos. Lógico, en aquella época no había redes sociales, no había internet, y miren de la forma en que empezaron a inventarse las historias. Recuerden siempre, quien tiene el pan y el cuchillo corta por donde quiere. La imprenta, el que tenía en sus manos la posibilidad de imprimir, de repartir los impresos, bueno, pues ahí difundía. También pueden ver eh, el otro artículo de 1835 que se llamó El gran engaño de la luna, y habla de cómo el periódico New York Sun publica 6 artículos sobre el falso descubrimiento de vida en la luna, apoyándose en los datos del astronauta Sir John Herschel. Ponen también el ejemplo de la guerra Boer entre 1899 y 1902, que, bueno, señala el conflicto en Sudáfrica cuando se difundieron los estereotipos Boer por medio de propaganda con el fin de influir en la opinión pública de los británicos que apoyaban la guerra. Luego hablan entonces de toda la manipulación y toda la propaganda. 1914, 1918, la Primera Guerra Mundial. En 1917, la fábrica de cuerpos alemana. Y es muy interesante esto que explican aquí de la fábrica de cuerpos alemana, sumamente vital, lo de 1917, la Revolución Rusa, en que la era de la propaganda sobre la Revolución Rusa surge. Una de sus estrategias consistió en utilizar las ferrovías con el objetivo de llegar a las grandes audiencias con eslóganes coloridos. Bueno, después cita el caso en 1933, el Ministerio del Reich para la Ilustración Pública y Propaganda, y bueno, pues va a la historia del nazismo, de cómo nació, cómo se estableció el Ministerio para la Ilustración Pública y Propaganda. Después ponen los ejemplos en 1938, el radiodrama La Guerra de los Mundos,
que, bueno, el radiodrama La Guerra de los Mundos hizo creer a muchos oyentes en Estados Unidos que la Tierra estaba bajo ataque, respuesta similar a aquellas que se verían en el siglo XXI a las noticias satíricas. Bueno, después señala 1939, 1945, la Segunda Guerra Mundial, viene a 1955 hasta 1975 con la Guerra de Vietnam y bueno, pues ya nos vamos acercando al tiempo en el que la inmensa mayoría de la población alcanza a recordar, porque bueno, están los más longevos. Por lo general nadie vive más de 100 años, por lo general, pero ya nos acercamos a esa época en que muchos recuerdan el tema de Vietnam. Y en 1965, el movimiento del 30 de septiembre en Indonesia, que también, bueno, pues los miembros de las Fuerzas Armadas de Indonesia asesinaron a 6 generales de alto rango del ejército indonesio. El jefe de la Reserva Militar Estratégica, el general Suharto, acusó al Partido Comunista de un intento de golpe de Estado y asumió el mando como el líder de facto del ejército. En los siguientes meses, las fuerzas de Suharto asesinaron al menos medio millón de personas por asociación con el comunismo. La dictadura militar de Suharto convirtió la propaganda anticomunista en el pilar de su legitimidad y gobernó a Indonesia con el apoyo de Estados Unidos hasta el 88. Vienen otros ejemplos como la guerra de 1947 al 91, en que es importante que se señale que durante tanto tiempo, desde 1947 hasta el 91, las transmisiones internacionales fueron utilizadas con el objetivo de fomentar polarización entre las poblaciones. Bueno, después viene de 1972 a 1990 la guerra de propaganda de Sudáfrica, después en el 83 la entrevista del Día de los Inocentes, y es donde el periodista de Associated Press, Fred Bailes, entrevistó al historiador de cultura pop y profesor de la Universidad de Boston, Joseph Boskin, quien intentó decirle que los orígenes del Día de los Inocentes era bastante turbio. Baileys siguió presionando, por lo que Boskin creó una historia sobre un bufón que se convirtió en rey. Boskin esperaba que Bailey se diera cuenta, pero la historia fue publicada y el engaño fue exitoso. Amigos, Associated Press, 1983. Bueno, después viene en el 96 el día del Daily Show, que bueno, tiene que ver mucho con Estados Unidos, el programa de televisión satírico y autodenominado como Noticias Falsas da inicio en Estados Unidos. De este surgen otras noticias satíricas y el género que se convierte en método correctivo y hasta sustituto del periodismo convencional. Está The Onion, que se comienza a publicar en 1998, el sitio web de noticias satíricas. Y bueno, por ahí es muy interesante que ustedes sigan esto que se está diciendo de lo que ha venido pasando con estos sitios. También de donde la noticia satírica empieza a publicarse en línea y se creía que todas sus historias eran verdaderas, ya que éstas se apoderaron de los muros de Facebook. Y aquí ya en esta etapa, bueno, pues amigos, Facebook y otras redes empiezan a tomar vitalidad, comienzan a tomar importancia. El del 2003 al 2011 vienen entonces con lo que mejor recordamos la inmensa mayoría, incluidos los más pequeños, que, bueno, pues en esa etapa eran pequeños adolescentes que los deben recordar también, como mismo los que, bueno, pues nacimos sobre finales de la década del 50 hasta los días de hoy, los que aún sobreviven, los que aún están en este plano, los que estamos en este plano, yo no me he ido de este plano. Bueno, en 2003-2011 la guerra de Irak. 2004, el periódico de New York Times publica una disculpa por su reportaje sobre armas de destrucción masiva
Y bueno, aquí hay una correspondencia, es importante que se recuerde este tema de la guerra de Irak, quién era el presidente de los Estados Unidos, el señor Bush y toda una serie de situaciones que se fueron dando, pero sobre todas las cosas recordemos también cómo esta situación fue expuesta de una manera muy directa gracias a la labor del gran periodista que hoy está incomunicado en una situación precaria en una cárcel en el Reino Unido y que ha sido, gracias a él, ha sido el hombre que ha ayudado en gran medida con las evidencias reales a despertar y a que empiece la gente a darse cuenta de cómo nos manipulan. Bueno, también señalan en 2005 el programa de Colbert Report y ya en esto de los últimos 60 años iremos después haciendo algunos segmentos, pero ya de manera enfocada en temas exactos. Ustedes por lo menos ya tienen aquí como en 2010 un periódico del Estado egipcio publica un fotomontaje de varios líderes mundiales donde posiciona al presidente de Egipto en el centro y esto era un fotomontaje y esto, bueno, pues como siempre, otra de las tantas mentiras. Eh, Todo es muy fuerte. Señalan cómo en el 2011 la guerra civil en Siria y cómo allí se peleó una guerra de información paralela a las hostilidades armadas en Siria, a medida que los adversarios difunden información errónea a través de las redes sociales y otros canales digitales para desacreditarse mutuamente. Y un portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja en Siria describió una atmósfera de caos informacional tras el despliegue por parte del presidente estadounidense Donald Trump del término noticias falsas. En 2016, el presidente sirio Bashar Assad dijo que vivimos en una era de noticias falsas en respuesta al informe de Amnistía Internacional de 2017 que narraba una campaña calculada de ejecuciones extrajudiciales en una prisión de Siria. El informe afirma que entre 2011 y 2015 hasta 13.000 personas que se oponían al gobierno de Assad fueron ahorcadas en la clandestinidad. Y en el 2017 el presidente Assad dijo que las publicaciones sobre el ataque químico que mató 89 personas eran 100% inventos. Bueno, aquí explica lo que él sugirió, que las fotografías que mostraban a niños que habían muerto en el ataque a una ciudad controlada por los rebeldes fueron escenificadas, describiendo el incidente como fabricado y poco convincente. Sin embargo, el informe forense colaborativo reportado por New York Times verificó la afirmación de Assad de que el incidente fue fabricado, concluyendo que el gobierno sirio había lanzado una bomba de cloro en un edificio de apartamentos. Aquí, bueno, pues también hablan de cómo en 2013 medios australianos publicaron un comunicado de prensa falso y caemos en 2014 donde, bueno, pues hacen un análisis pormenorizado con el tema de Rusia-Ucrania y cómo lo ven estos investigadores. Bueno, pues aquí ya como siempre, yo los dejo para que ustedes si quieren puedan ir de directo a leerlo. Yo en algunos de estos temas en el futuro voy a hacer algunos, digamos, algunas paradas, por decirlo de alguna manera, porque pues, hablar en un solo programa es un poco fuerte por la cantidad de información y por la cantidad de términos y de datos que uno, bueno, pues debe tener en cuenta. Miren acá las granjas de troll, las ganancias de las noticias falsas y, bueno, en los anuncios de Facebook de que va a marcar noticias falsas
cómo un hacker colombiano afirma haber interferido en procesos electorales en América Latina. Y bueno, también el ministro de Defensa de Pakistán publica una advertencia de represalia nuclear en respuesta a una historia de noticias falsas. Bueno, también habla de cómo el presidente de los Estados Unidos en 2016 comenzó a utilizar la frase fake news, noticias falsas, y todo lo que viene con otras situaciones que se han venido dando y que, como vuelvo a repetirle, necesitan de más detalle porque la información se acumula y no es nada productivo en tan poco tiempo atiborrar a los que escuchan de todas estas, de estos datos. Amigos, con esta primera parte nos vamos y con esto terminamos este segmento donde hemos abordado el tema de la desinformación, de cómo nace esto, desde qué épocas de la vida y, lógico, hasta la idea de cuánto en este momento estamos enfrentando precisamente ahora que hay redes y que toda la información va y viene de una manera fugaz por una parte. No dejes que lleven tu capacidad de razonamiento a un minuto. Está bien, es muy importante, pero en un minuto solo se dan los titulares. En un minuto solo se dan los tópicos que deben ser desarrollados. Y con esos tópicos y esos comentarios de un minuto es imposible que alguien pueda obtener una información veraz, una información pormenorizada y alguien pueda, bueno, pues saber con exactitud hacia dónde vamos y de dónde venimos.